Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eric Dahl nuevamente por aquí en este viernes de Chiringuito, donde hacemos el resumen de noticias de la semana y principalmente hacemos el análisis nuevamente de nuestro dashboard de intermercados para ver cómo estuvieron los principales activos a nivel principalmente norteamericano y europeo, pero nos concentramos en los 4 mercados principales, como siempre lo hacemos aquí, ¿no? Que es el mercado de acciones, el mercado de renta fija, el mercado de commodities y oro y todo lo que es el mercado de divisas mediante el dólar index y el par euro dólar. En esta semana venimos de una semana muy buena donde se pudo romper un poco esa racha bajista que veníamos teniendo en las últimas semanas. Y esta semana fue una semana que no nos ha dejado con un sabor a mucho como la anterior, ¿no? Por no decir sabor a poco, porque tampoco hubo grandes bajas, excepto en el Russell, que sí sufrió un gran ajuste luego de su recuperación muy importante a partir del rebote sobre el soporte que en un ratito vamos a ver. Pero aquí la cuestión acá fue nuevamente Powell, ¿no? Donde nos dice que no se siente seguro que la economía esté rumbo al descenso al 2% de la inflación, que las condiciones de restricción monetaria y su política monetaria por parte de la Fed aún restan por verse, o sea, sus efectos aún están por verse en la economía. Y dio un tono de cierta cautela, de que por ahora todavía no hay nada resuelto y que todavía hay bastante camino por delante, ¿sí? Y en este sentido tiene lógica lo que está diciendo, porque en definitiva una de las cuestiones que en esta sección hemos hablado en múltiples ocasiones es el simple hecho de que hay una especie de contradicción de mercado, ¿no? Porque lo que nosotros sabemos es que para poder bajar la inflación tiene que haber no una recesión necesariamente, pero una caída de la actividad económica. Y eso todavía no se está verificando completamente en Estados Unidos, sí en Europa, que ya empieza a haber estos indicios de una caída. De hecho lo habíamos analizado la semana pasada, del tercer trimestre en el bloque europeo, donde ya se empiezan a ver signos de debilitamiento. Ya se venían anticipando por el comportamiento de Alemania, ni hablar, si bien no está dentro del bloque europeo, de la situación de Reino Unido, que también está mucho más comprometida. Por ende, en lo que es el bloque Europa, sí, no el bloque europeo, sino el bloque Europa, sí, la situación económica y digamos, no necesariamente recesión, pero su caída en la actividad se empezaba a notar, pero no se empezaba a notar en Estados Unidos, ¿sí? Y aquí hay una cosa también importante a tener en cuenta, ¿no? Si el mercado comienza a decir, bueno, ok, se llegó a un máximo de aumentos de tipos de interés y de ahora en más es simplemente esperar un par de meses más que se sostengan las tasas en estos niveles altos para luego comenzar un descenso. Lo que está empezando, las expectativas, lo que están empezando a decir es que, ok, se viene una suba o se viene un mercado que va a estar un poco sin tanto ese viento de frente, ¿no? Que viene teniendo con este comportamiento de la Reserva Federal. ¿Y eso qué implica? Implica que la sensación, ¿sí? Y después también lo podemos ver desde el punto de vista de algunos indicadores de confianza del consumidor, la sensación que va a tener la gente en sí es que se empiezan a relajar las condiciones económicas, es decir, empieza a no apretar tanto el cinturón, para hablarlo más coloquialmente, y esto promueve nuevamente el consumo. ¿Sí? Y si se promueve nuevamente el consumo, ¿qué pasa con la inflación? Que ese camino, ¿está bien?, hacia el descenso de la inflación con el objetivo del 2% empieza a verse un poco más complicado, empieza a no verse tan claro. Entonces, un poco lo que está manejando Powell aquí son las expectativas que está teniendo el mercado, que recaen naturalmente en el comportamiento del consumidor. Porque si esas expectativas empiezan a relajarse, empiezan a decir, bueno, ok, lo peor ya pasó y se empieza a consumir nuevamente, esa inflación no va a llegar al 2%. Por más que después los objetivos de inflación son discutibles, muy probablemente se terminen de modificar en algún momento. Y como vengo sosteniendo hace ya varios meses, muy probablemente se llega a un punto donde va a haber niveles nominales tanto de tipos de interés como de inflación mucho mayores que lo que tuvimos en la década anterior, ¿está bien? Pero el punto es ese, ¿no? Powell está diciendo, ok, no nos confiemos tanto, porque si nos confiamos mucho, el mercado va a decir, ok, está todo bien, y eso va a impulsar más el consumo y por ende va a recaer en la inflación, subiéndola. Entonces, está tratando de manejar esas expectativas. Entonces estamos en un equilibrio muy delicado en donde, ok, el mercado está diciendo, voy a
estoy esperando que la Reserva Federal deje de aumentar los tipos de interés. Deja de aumentar los tipos de interés. Lo próximo que viene es que los baje. Entonces eso aumenta el valor. Pero, ¿por qué los habría de bajar si la inflación todavía no alcanzó los niveles objetivos? ¿Está bien? Entonces, si todavía no alcanzó los niveles objetivos, la Reserva Federal no solamente no los va a bajar, sino que va a seguir intentando presionar con el quantitative tightening, ¿sí? Que es la reducción de su balance, de su base monetaria, por decirlo de una forma, ¿no? Con esta política de no renovar los vencimientos de deuda norteamericanos. Entonces, todo este conjunto, esta coctelera de temas, en definitiva, lleva a que el mercado se empiece a comportar un poco más como volátil y sin una dirección clara. De hecho, en los últimos meses lo que estamos viendo es que, si bien la tendencia al alza sigue estando en menor o mayor medida, sí, depende de cómo se ve y qué índice se vea, hay un poco de duda, porque justamente que se alcance los objetivos de inflación implica una caída de la actividad económica, que naturalmente luego va a impactar en las actividades de las empresas y por ende sus beneficios, que va a impactar en la valorización de las mismas. Entonces, hay muchos datos confusos porque realmente la situación se ha complejizado mucho y mismo Powell ha dicho de que estamos enfrente de una situación que nunca antes habíamos enfrentado. ¿Está bien? Así que, dicho esto, pasemos directamente a nuestro video intro y a los gráficos. Bueno, ahora sí, vamos a los gráficos directamente para dejar de hablar en el aire e ir directamente a lo que nos importa aquí, que es repasar nuestro dashboard intermercado directamente. Tenía ganas de hacer también otros repasos, por ejemplo, nuestro rebasement chart, que sigue mostrándonos que luego de la recuperación muy exponencial, diría, ¿no? De los distintos índices y ETFs, principalmente lo de tecnología, obviamente, y lo de servicio de comunicación, vemos que en la semana que estamos cerrando se frenó un poquito ese impulso, ¿está bien? Las tech siguen empujando un poco más, pero lo que es servicio de comunicación, consumo discrecional, empiezan a mostrar un patrón un poquito plano o incluso a la baja, ¿está bien? Así que es como que toda esa euforia de la semana pasada se empezó a frenar, natural, porque fue una suba muy abrupta, sobre todo en el Russell, pero aquí de la cuestión es de vuelta. Si nosotros vemos la tendencia desde julio, ¿está bien? A la fecha, la tendencia más bien a la baja, como de, bueno, ok, ¿para dónde vamos? ¿Continuamos la tendencia de recuperación? ¿Sí? Al alza, esa tendencia alcista que tuvimos desde octubre del año pasado y particularmente desde que se destrabó la crisis de liquidez de los bancos. ¿O estamos frente a una reversión de esta recuperación? ¿Está bien? Es decir, este bull market ¿va a poder seguir empujando hacia diciembre de este año? ¿Vamos a cerrar aún más positivo de lo que estamos cerrando ahora? ¿Que estamos cerrando un tech en 43%? ¿Vamos a cerrar incluso más arriba? Porque acuérdense también en lo siguiente. Hay el breadth of market, básicamente, ¿no? O sea, hay una gran dispersión entre sectores. Tenemos sectores muy ganadores y sectores no necesariamente muy perdedores, pero claramente no ganadores, más bien neutros, ¿sí? Y al lado de un año 2022 que había sido muy negativo, naturalmente si sumamos 2022 y 2023, realmente seguimos negativos en gran parte de lo que es el mercado americano. Así que dicho esto, repasemos un poquito de renta fija antes de ir directamente al dashboard de intermercado, donde tenemos la curva obviamente americana que todavía está negativa, ¿está bien? Con obviamente la diferencia entre bonos a 10 años y bonos a 2 años todavía, obviamente en terreno negativo, por eso la curva tiene esa pendiente. Y como la historia nos indica, ¿no? A medida que se va acercando a cero y va volviendo a la normalidad en la curva de tipos de interés de Estados Unidos por lo menos, es cuando ahí empiezan los problemas, ¿sí? Así que por ahora eso, digamos, se estaría como retrasando, ¿está bien? Pero creo yo que si bien la tendencia aún sigue siendo la baja, el gráfico de la izquierda inferior lo voy a incrementar, ¿está bien? La tendencia de que esa curva se empiece a recuperar y empiece a volverse positiva cada vez está más cerca. Le falta, pero todavía está más cerca. Así que en ese sentido hay que estar muy atento, porque es cuando comienzan los problemas, cuando la curva se normaliza, ¿está bien?
Dicho esto, pasemos a nuestro dashboard de intermercados. Vamos a analizar los principales índices americanos en un primer comienzo. ¿Sí? Vamos a empezar con el S&P 500, donde tenemos un S&P que, como habíamos visto la semana pasada, había recuperado mucho terreno y durante esta semana se mantuvo bastante plano. Básicamente se mantuvo en el rango de los 4.380 aproximadamente. No ha tenido mucha variación y todavía al alza, ¿sí? Tiene toda esta zona de resistencia. ¿Está bien? Así que, de vuelta, acá no tenemos un setup. Tenemos simplemente un rebote desde una zona importante de soporte. ¿Está bien? Muy relevante, que era un soporte cuyos máximos había sido en febrero, en abril. ¿Está bien? Fue toda una zona de congestión bastante importante. Porque acuérdense que hubo dos momentos claves en este año, para mencionar solamente algunos, dejando de lado los conflictos geopolíticos. La crisis de liquidez en marzo y el techo de la deuda en junio, ¿sí? La crisis de liquidez en marzo generó esto, ¿tá? Y luego recuperación. Y luego, el techo de la deuda, hasta que no se liberó, el mercado no pudo seguir empujando al alza. Y eso era una zona de congestión muy importante que iba a funcionar como zona de soporte, ¿está bien? Y esa zona de soporte claramente funcionó, rechazó el precio, pero sin un setup claro y sin una estructura muy ordenada de fondo, ¿está bien? Porque la estructura que está teniendo el precio, ¿está bien? Toda esta estructura de acá, parece que está desvinculada de esta estructura de acá, ¿está bien? Entonces, la pregunta es, ¿ante qué estamos aquí enfrentados? ¿Ante una continuación de esto de acá atrás? Cosa que no creo, ¿o estamos ante algo completamente nuevo? Lo bueno que durante la semana pasada, y como lo había mostrado, el S&P 500 pudo recuperar terreno por encima de la línea de soporte alcista dinámico de largo plazo trazado desde los mínimos de la pandemia, del marzo de 2020, ¿está bien? Pudo recuperar terreno, ¿está bien? Y pudo recuperar nivel por encima de la media móvil de 200 periodos, lo cual eso es muy positivo. Pero de vuelta, no hay un setup inherente atrás. Una configuración que pueda sostener este precio y lo pueda ayudar a empujar al alza nuevamente. Y encima, si tenemos todavía un Powell que dice hay mucha tela por delante y tenemos estas resistencias dinámicas por arriba, y va a estar difícil. Así que lo que se podría esperar para la próxima semana es básicamente una consolidación en esta zona para especular, por lo menos desde ahí, buscar una zona un poquito más arriba, pero en un trade muy cortito y con retornos muy acotados, ¿sí? No para, digamos, conformar una posición de mediano a largo plazo, ¿está bien? Algo muy corto, muy cortito. De hecho, con un ratio de riesgo-beneficio que, está bien, es 1,5, 1,6, pero tampoco estamos hablando que es la panacea. Así que, en ese sentido, lo que podemos esperar del S&P 500 para la semana que viene es una consolidación en esta zona, ¿sí? Alrededor de los 4.323. Con respecto a lo que es el Nasdaq, milimétricamente rechaza la zona de resistencia dinámica bajista, también de corto plazo. En el caso del Nasdaq nunca había perforado la línea de media móvil de 200 periodos, pero nuevamente sube, pero sin un setup inherente atrás, ¿está bien? Así que lo que podríamos esperar acá es más bien una corrección a la zona de soporte de los 4.600 puntos para decir, bueno, ok, a partir de aquí se podría conformar algo de muy corto plazo, al igual que el S&P 500, teniendo en cuenta una resistencia muy cercana, que es donde prácticamente se encuentra ahora, en los 15.200, 15.300 diría yo, para dar un número redondo, puntos en el Nasdaq. Así que de vuelta, estamos en una situación un tanto delicada porque no hay un setup inherente atrás, ¿está bien? No hay un setup inherente atrás. Lo único que podríamos decir como setup, dejando de lado el conteo de ondas internas, que también habría que analizarlo con un poco más de detenimiento, es que nosotros estamos enfrente a una 3, ¿está bien? A una onda 3, a partir de las ondas de Elliott finalizada. Todo esto que tuvimos acá es una corrección de 4 compleja, ¿sí? Con muchas oscilaciones internas, con muchas ondas internas. Y acá finalizó la 4 y estamos arrancando para una quinta, que es lo que habíamos establecido ya hace un tiempito, ¿está bien? Teniendo en cuenta que los máximos del año fin del 2021 están muy cerca, están tan solo, vamos a poner aquí, está tan solo aproximadamente un 8%, un 9% de retorno de donde se encuentra ahora. Así es lo que podríamos esperar como rally de acá a fin de año si seguimos esta lógica de Elliott, considerando que la 4 es una 4 bastante compleja, ¿está bien? No bastante compleja, pero con un cierto grado de complejidad.
Así que dicho esto, lo que podríamos esperar ahora es que el Nasdaq haga un recorte a los 14.627 para tomar una posición de trading y tener en cuenta que acá tenemos una resistencia y el próximo objetivo sería quebrarla para tener luego buscar los 16.000 puntos y finalmente buscar los 16.600 puntos y paremos de contar para lo que es el año 2023. Así que así como el SP500 estaría entrando en una fase de corrección, el Nasdaq también. Y para el caso del Russell, bueno, ya lo habíamos anticipado. Este crecimiento parecía que era más bien una cuarta, ¿está bien? En una continuación de este proceso de baja de 1A, 2OB, 3OC cumplida, ¿sí? Que hace conjunción con un soporte de mediano a largo plazo de los mínimos de junio del 22 y septiembre-octubre del 22, ¿está bien? Por ende, aquí le falta todavía una corrección un poco más. Por ende, que sería completar la quinta, ¿está bien? Para poder decir, ok, finalizó la corrección del Russell y recomenzamos al menos una divergencia de fin de movimiento que nos podría ir a impulsar a los 1.776 puntos. Así que aquí, desde el punto de vista operativo, mi perspectiva es esperar que vaya a buscar nuevamente la zona de soporte para tomar una posición alcista, considerando todas las resistencias que tenemos en el medio, sobre todo que nuevamente se mete por debajo de la resistencia dinámica de corto plazo. Así que, ¿qué decir? Esperarlo acá, va a haber una compresión de actividad y esperar a que salga al alza. Pero todavía, al igual que el S&P y el Nasdaq, estamos en zona de corrección. Pasemos al mercado europeo con el Eurostoxx 50. El Eurostoxx 50, bueno, como habíamos mencionado, había cumplido objetivos a la baja. Había quebrado la semana pasada la línea de resistencia dinámica bajista. Y tenemos una resistencia por la media móvil de 200 periodos. Así que lo que aquí podríamos esperar es que toque la media móvil, si es que puede alcanzarla, haga una buena corrección y ahí esperar a ver a partir de Fibonacci, porque este pivot a mí no me estaría convenciendo del todo. Yo lo esperaría que llegue a la resistencia más que nada. Porque acá, si empieza a traer una corrección, lo buscaría acá abajo directamente. ¿Sí? Lo buscaría acá abajo en los 4.000 nuevamente para tomar una posición. TNX. ¿Sí? Los Treasury Notes de 10 años de Estados Unidos. De vuelta. Tendencia alcista. Alcanza línea de soporte. ¿Está bien? Por ahora no se decide en quebrarla. Tuvo un intento el día miércoles, pero por ahora nos mantenemos alcistas. Porque de vuelta las presiones en cuanto a financiamiento, por más que haya cambiado la estrategia, sigue estando para el caso del gobierno americano. Con respecto a lo que es el mercado de renta fija europeo, tenemos de vuelta que tanto los bonos alemanes como los españoles tocan líneas de soporte. En el caso del mercado de deuda alemana es un poco más claro. En el caso del mercado de deuda española se me movieron acá las líneas, así que vamos a trazarla acá, pero se sigue manteniendo una tendencia alcista ambos. En el caso del oro, como habíamos dicho, los $2.000 la onza iba a ser una zona de resistencia que encima hacía conjunción con una línea de resistencia del canal alcista previo, ¿sí? Desdoblado, ¿se acuerdan? Si quieren verlo en videos anteriores va a estar ahí todo expuesto. Y por lo pronto estamos yendo a buscar los 1921, 1900 puntos como zona de potencial corrección para poder tomar una posición de mediano plazo. Bien. Dicho esto, pasemos a lo que es el DVC, que es el índice de commodities amplio. Está bien que de vuelta, como habíamos dicho, también estaba en una especie de... estaba en una corrección. ¿Sí? Una corrección ABC y estaría alcanzando su conjunción entre los 23.84 y los 23.42. Para poder tomar una posición acá, con un stop acá abajo por debajo de los 23.42. Obviamente esta baja muy impulsada por la baja del petróleo. Y finalmente, para poder analizar la sección de monedas, ¿sí? El dólar index rebota en los 105 puntos, algo esperable. Estamos todavía, al parecer, en una especie como de corrección flat de toda esta suba, ¿sí? Así que lo más probable, obviamente va a todo depender del comportamiento de tasas, ¿sí? De tipos de interés por parte de la Reserva y por parte del Banco Central Europeo, como, digamos, contraparte principal. Pero todo tiene aspecto de que esto es una corrección para luego continuar al alza. Es más, podríamos trazar una extensión
para poder establecer unos objetivos a partir de Fibonacci, ¿sí? Donde nos marcaría 110 puntos como objetivo de mediano a largo plazo. Es bastante, hay que ver la macro atrás y qué, digamos, sería el racional que justificara este movimiento, pero a partir de lo técnico, al menos lo que estamos viendo acá, que estamos enfrente de una corrección de todo el movimiento alcista previo iniciado en julio de este año. Y obviamente, siendo la contracara el par euro-dólar, vamos a tener exactamente el mismo comportamiento, ¿está bien? Pero de vuelta, acá no estamos hablando de acciones, estamos hablando de monedas, ¿está bien? Entonces no podemos decir, ok, el euro está haciendo luego de esta baja una corrección de la baja para luego ir a buscar los 90 centavos, ¿está bien? Céntimos. No es tan directo, ¿está bien? Así que a priori, como habíamos sostenido, si no puede llegar acá el par euro-dólar, mejor no tomar posiciones todavía en el euro, porque no tenemos un comportamiento al alza claro, ¿sí? Como para poder decir, ok, se está construyendo un setup cuyo nivel de corrección va a ser el que marco acá, ¿sí? Aproximadamente los 1,60, los 1,063, para luego tomar una posición al alza. De vuelta, desde mi perspectiva, el objetivo es que alcance los 1,08 para esperar una corrección y recién ahí, luego de la corrección, poder tomar posiciones en el papel, porque si no, simplemente lo que estamos viendo acá es una corrección de todo esto. Que de vuelta, y voy a hacer algo similar a lo que hice con el dólar index. Si lo ponemos desde acá, nos estaría yendo el euro dólar a los 1,024. Que bueno, podríamos pensar, bueno, situación de recesión en Europa, el Banco Central Europeo decide aflojar un poco con el tema del tightening, parando el aumento de tipos de interés o tomando alguna decisión para poder meter un poco más de liquidez al mercado y poder un poco impulsar la economía. Entonces, bueno, hay que buscar un poco racional, pero desde el punto de vista técnico, y si hacemos extensiones de Fibonacci, lo que observamos es que el próximo objetivo sería los 1,024, que encima coincide con una zona bastante crítica previa, ¿sí? De agosto del 22 y de noviembre del 22. Así que, dicho esto, bueno, no hay unas muy buenas perspectivas para lo que es el euro, a pesar de que nosotros originalmente, ya cuando hacíamos los análisis en marzo, ¿sí? De este año, teníamos una perspectiva más bien alcista con todo lo que ha pasado, y habiendo cumplido target de corto plazo, lo que estamos viendo es que puede incluso profundice más el euro dólar en este caso. Así que dicho todo esto, mercado complicado, mercado que no termina de ser claro, un mercado que está muy concentrado en ciertos sectores, como hemos visto con los ETF, y que va a seguir presentando desafíos para adelante. Así que dicho todo esto, muchas gracias por el tiempo, por estar ahí atrás. Y bueno, buen fin de semana y seguimos en contacto.